Hola, en este video vamos a aprender a configurar el sistema Aconsys. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que debes entrar como administrador del sistema. Es la única forma en la que vas a poder tener acceso a esta sección que se llama Preferencias del sistema. Cuando seleccionas la opción de Preferencias y abres el candado para poder editar, todos los campos que son modificables por el usuario quedan de color blanco. Estos campos de razón social, RFC y acceso vía web son creados directamente por el personal de Aconsys en el momento en que se crea el sistema. Acá puedes insertar el logotipo de tu empresa, colocar el nombre comercial, añadir o editar la dirección para los reportes y la dirección fiscal para tu empresa. En este lado izquierdo están todas las secciones de configuración del sistema. Vamos a ir recorriendo una por una. En la sección de nombre y direcciones, como ya te expliqué, podemos colocar la razón social, el logo de la empresa y las direcciones. En la sección de monedas activas podemos incluir o eliminar qué monedas vamos a utilizar dentro del sistema. En este caso yo tengo configurado euros, pesos mexicanos y dólares de Estados Unidos. De toda la lista de monedas disponibles que tenemos de este lado, que son alrededor de 160. Una vez que tenemos escogidas nuestras monedas activas, vamos a decirle al sistema cuál va a ser la moneda por defecto y cuál va a ser nuestra moneda de referencia para efecto de reportes. La siguiente sección se llama tipos de trabajo. En esta sección vamos a configurar el sistema para indicarle cuáles son los tipos de trabajo que vamos a realizar a efectos de cotizaciones y órdenes de producción. Dependiendo de si nuestra empresa es una empresa de impresión digital o una agencia de publicidad, podemos tener activas o no diferentes opciones. Por ejemplo, si yo selecciono que mi empresa es una empresa de agencia de publicidad, los tipos de trabajo que tienen que ver con impresión desaparecen de la lista. Si mi empresa es una empresa de imprenta digital, entonces, por el contrario, aparecen. Y luego, dentro de las diferentes opciones, podemos activar o desactivar cuáles queremos. La que está marcada con la estrellita de color rojo es nuestro tipo de actividad por defecto. Eso significa que cuando nosotros hagamos una cotización o una orden de producción, el tipo de trabajo que va a aparecer seleccionado por defecto va a ser este que tiene la estrella roja. La siguiente sección se llama tipos de actividad. Tiene que ver directamente con el módulo de actividades y el módulo de tareas. En el módulo de actividades podemos decir qué tipos de actividad vamos a tener. Entonces acá la lista puede ser tan larga como tú quieras. Para eliminar cualquier tipo de actividad simplemente le doy clic al botón de eliminar. Este tipo de actividad no se va a eliminar sino hasta que yo cierre el candado. De tal manera que si cometemos un error podemos simplemente darle clic nuevamente y ya desmarcamos el registro para eliminación. Los tipos de hora tienen que ver con la tarea o con el módulo de tareas, de manera que nosotros podamos segmentar los diferentes tipos de horas de trabajo. Lo mismo aplica para las clases de proyecto, en donde nosotros podemos definir diferentes tipos de proyecto y asimismo segmentar las diferentes opciones que tenemos. La siguiente sección que vamos a revisar es la de tipos de entrega. Aquí nosotros vamos a registrar los diferentes tipos de entrega que vamos a marcar en cotizaciones, órdenes de producción y remisiones. Es simplemente un dato informativo que ayuda al personal de producción a dirigir el trabajo una vez que esté terminado. Igual en la siguiente sección, que se llama servicios de envío, nosotros podemos crear los diferentes tipos de servicios de paquetería o envío que querramos tener en la empresa. Para crear un nuevo servicio de envío podemos darle clic al botón de añadir o podemos duplicar uno de los existentes y cambiar el nombre. Esta sección es sumamente importante, se llama tipos y subtipos de inventario. El sistema Aconsys
es una herramienta en donde el inventario y la lista de precios están separados. Entonces, para poder conectar un módulo con el otro, utilizamos dos campos que se llaman tipo y subtipo. Entonces, en esta sección yo defino, por ejemplo, un tipo de material que pudiera ser en este caso acrílico, y para los acrílicos definimos los diferentes subtipos. Esto nos permite tener en la lista de precios un solo producto que puede ser, por ejemplo, acrílico blanco de 3 milímetros, y en el inventario diferentes tipos y tamaños y proveedores de acrílico blanco de 3 milímetros, lo cual simplifica el proceso de cotizaciones y órdenes de producción. Esta parte es crucial para que funcione correctamente toda el área de lista de precios y cotizaciones. Acá a continuación tenemos la sección de gastos de operación, en donde le indicamos al sistema cuántos son nuestros gastos de operación anualizados, de manera que el sistema pueda calcular cuánto es el costo aproximado de nuestra hora de acabados y el costo por hora de operación de la empresa. Esta información es de utilidad al momento de configurar el módulo de máquinas, el cual vamos a ver más adelante. La seguridad del sistema se configura acá en esta sección que se llama perfiles de usuario. En los perfiles de usuario se arman diferentes combinaciones de niveles de acceso que van por lo general en función al cargo de la persona que va a ocupar este perfil de usuario. Por ejemplo, en el perfil de ventas, en este caso, el usuario puede ver el módulo de cobranzas, pero no puede crear recibos de cobro, editar o cancelar recibos de cobro. Tenemos un perfil de usuario que se llama Super User, que tiene acceso a todos los módulos del sistema. Es un perfil de usuario que no puede modificarse. Podemos crear tantos perfiles de usuario como sean necesarios, y esto es parte del proceso de puesta en marcha del sistema. La siguiente sección se llama idioma y color de fondo. Aconsys es un sistema multiidioma, en donde no solamente habla portugués o inglés, sino que también habla diferentes versiones del español dependiendo de dónde se encuentre instalado. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, español México. Por otro lado, podemos configurar también el color de fondo de nuestro sistema, de manera que podamos cambiar las imágenes del fondo de la pantalla para que vayan acordes con nuestra identidad corporativa. También funciona para aquellos clientes que tengan varias empresas registradas en el mismo servidor y evita que los usuarios se confundan de sistema al ver que tienen colores diferentes. La siguiente sección es, en la parte de ventas, los valores por defecto para ventas. Nuestro margen de utilidad por defecto, ¿cuál va a ser el margen mínimo de utilidad? Esto significa que cualquier venta que tenga un margen de utilidad por debajo del valor que coloquemos acá, nos va a generar una alerta, y dependiendo de los permisos de usuario del vendedor, puede ser que no le permita continuar con la cotización si no pasa de este margen mínimo de utilidad. Estos son los días de vigencia por defecto que van a tener las cotizaciones. Este es el número de mejores clientes. Hay un reporte que se llama ¿cuáles son nuestros mejores clientes? Y podemos decirle al sistema este número, los 30, los 15, los 10 mejores clientes. En este caso, para este ejemplo, estamos hablando de los 30 mejores clientes. En el caso de entregas parciales, esto significa que podemos generar remisiones sobre órdenes de producción que no estén completamente terminadas. Si yo le digo que no, entonces el sistema únicamente me va a dejar hacer una remisión sobre una orden que esté totalmente terminada. Por lo general se deja con la opción de sí, debido a que puede haber órdenes de producción muy largas que nos permitan hacer entregas parciales. En el caso de incluir las láminas para trabajos de
cama plana y de rauteado, el sistema en automático incluye el costo de las láminas. En el caso de que en su empresa no deseen que esto suceda, simplemente le dan clic a la opción de no y a la hora de hacer la cotización, la opción de incluir láminas queda desactivada por defecto. Sin embargo, si quieren, le pueden dar clic al botón de incluir láminas y ya se incluye. Esta es únicamente para indicar si queremos que se quede incluida por defecto o no. La contraseña del PDF es una función de seguridad del sistema. Todos los reportes de PDF que se generan en el sistema vienen protegidos por una contraseña que se coloca en este campo. La contraseña por defecto del sistema es 1, 2, 3, 4, 5. Esto es para evitar que por alguna razón alguien quiera modificar una cotización que hayamos enviado en formato de PDF, lo cual puede generar inconsistencias entre la información que hay en el sistema y el PDF impreso. El campo de incluir merma se utiliza para las cotizaciones de offset digital, en donde le podemos decir al sistema si queremos que la merma se incluya dentro del costeo del trabajo o no. El email de contacto es un dato que vamos a utilizar para cuando se hace el envío de documentos por correo electrónico a través del sistema. El correo puede ser enviado de forma directa o de forma manual. Cuando está seleccionada la opción de envío de correo directo, el sistema simplemente hace el envío de correo a través del servidor de correo interno que esté configurado dentro del sistema. Cuando la opción es manual, el sistema exporta el documento en formato PDF, abre el cliente de correo que esté instalado en la computadora del usuario, genera un nuevo correo y adjunta el documento para que luego el usuario pueda manualmente colocar el resto de la información que desee. Hay una sección acá que se llama Ventas de mostrador. Aconsys permite generar ventas de mostrador. Entonces, en el módulo de bancos podemos crear una cuenta en donde todo el dinero que entra por concepto de ventas de mostrador automáticamente se deposita en esta cuenta. Sería el equivalente a tener una cuenta de caja. El siguiente campo dice longitud, que es la unidad de longitud por defecto. Este es la unidad de área por defecto. Y el siguiente campo también es importante. Indica cuál es el método que vamos a utilizar para calcular nuestro precio en función de la utilidad. Si es utilidad sobre el precio o utilidad sobre el costo. En el caso de la impresión de cama plana, podemos cobrar, por ejemplo, el área de material impreso, es decir, el equivalente a la tinta, y láminas aparte, o podemos cobrar láminas completas impresas. Aquí ya varía dependiendo de cómo lo apliquen en cada empresa. Tenemos acá el costo por metro cuadrado de transfer para el tema de viniles de corte y podemos seleccionar en qué moneda lo vamos a cobrar. Y en el caso de la impresión de offset, cuánto cuesta cada bajada de la guillotina. Acá nosotros colocamos el arte de nuestra hoja membreteada. Este arte se va a utilizar para las cotizaciones impresas, para las facturas en formato de CFDI, o sea, las facturas electrónicas, y para nuestros recibos de cobro de complemento de recepción de pagos. En el momento de la configuración del sistema, nosotros podemos configurar o acomodar el diseño de cada uno de esos documentos dependiendo de los requerimientos del cliente. En la sección de cotizaciones vamos a colocar el encabezado por defecto que va a llevar cada una de nuestras cotizaciones, así como las observaciones generales que nosotros queremos que lleve cada una de las cotizaciones al momento de su generación. Sin embargo, estos datos pueden cambiarse una vez que se haya creado la cotización. En la sección de unidades de negocio podemos crear diferentes unidades de negocio
las cuales vamos a asignar a cada uno de los productos que tenemos en la lista de precios. Esto nos permite generar reportes segmentados por unidad de negocio y medir la rentabilidad de cada una de ellas. En la sección de oportunidades se refiere al módulo de oportunidades de venta, en donde nosotros podemos definir cada una de las etapas de una oportunidad de venta y su porcentaje de probabilidad de cierre de la misma. De manera que conforme va pasando por cada una de las etapas, el porcentaje de probabilidad de cierre va aumentando hasta que ya llega al 100%. Una de las funciones más efectivas de eConsist es que te permite generar una descripción automática en función a lo que vayas seleccionando de medidas, materiales, máquinas, modos de impresión, acabados, etc. Entonces, en esta sección tú puedes configurar cómo quieres que el sistema construya la descripción. Aquí tienes una serie de opciones que son los campos que tenemos disponibles para construir nuestra descripción. Y entre campo y campo colocamos datos. Por ejemplo, el nombre del acabado, que puede ser, por ejemplo, cartelera. El nombre del sustrato, el material, por ejemplo, lona front de 13 onzas. Entonces, entre el acabado y el sustrato yo coloco el texto en. Entonces, el sistema en automático me va a escribir cartelera en lona front y así sucesivamente con cada uno de estos datos. Podemos colocar acá datos de prueba. Por ejemplo, si yo cambio la palabra cartelera por la palabra impresión, entonces aquí puedo ver cómo cambia y pone impresión en lona front, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una característica muy útil del sistema, ya que nos permite ahorrar muchísimo tiempo. La siguiente sección es el área de producción. Aquí tenemos valores por defecto para el área de producción. Hora de inicio de labores, en promedio cuánto se tarda un trabajo en preprensa, cuántas horas al día trabaja nuestra área de preprensa, cuántas horas al día trabaja nuestra área de producción, en promedio cuántos metros cuadrados produce el área de acabados. ¿Para qué sirve esto? Básicamente, a través de un algoritmo, eConsist convierte o utiliza todos estos datos para convertir metros cuadrados de producción y trabajos en días de trabajo, lo cual nos permite tener un estimado de cuánto tiempo de impresión y de producción tenemos ocupados dentro del área, vamos a decirlo así, dentro de la tubería, para poder saber más o menos para cuándo podemos ofrecer un trabajo en el caso de que el cliente pregunte. Asimismo, podemos definir diferentes tipos de prioridad: normal, urgente, bomberazo. Y entonces, por ejemplo, para órdenes normales tenemos 4 días de entrega. En este caso, cada quien puede poner lo que quiera. Órdenes urgentes 1 día, órdenes bomberazo 4 horas. Y podemos decir si incluyen o no el fin de semana. Para la parte de offset digital o tradicional podemos definir ya por defecto cuántas hojas de calibración vamos a utilizar, hojas de limpieza, cuánto es el porcentaje de merma que vamos a dar y si vamos o no a cobrar la merma. Hay una sección en la parte de producción que se llama control de calidad, en donde nosotros podemos establecer una serie de métricas que nos permiten determinar qué tanto fue el cumplimiento de las políticas de calidad de la empresa. Tenemos hasta 10 espacios en donde cada empresa puede colocar las diferentes métricas que quiera seguir para determinar cuál es la calidad del trabajo. Por defecto, eConsist viene cargado con estas métricas y tenemos la opción de definir si queremos obligar a que se llene la sección de control de calidad o no. Por defecto, la opción es sí. Podemos también crear equipos de personas, de manera que podamos seleccionar personas en función al equipo al cual pertenecen. Cuando nosotros creamos un usuario en el módulo de usuarios, podemos asignarle
algún equipo de trabajo de manera que también podamos agrupar los usuarios en función al equipo. La siguiente sección se llama tipos de acabado. Los tipos de acabado le dan una idea al área de producción de qué procesos lleva el trabajo una vez completada la impresión. Por ejemplo, una cartelera lleva bolsillos, cuando es una cartelera hecha en lona, por ejemplo, lleva bolsillos a los lados y pertenece al tipo de trabajo de impresión rollo a rollo. La palabra impresión por lo general se refiere a una impresión simplemente cortada al ras del margen de la hoja, del margen de la impresión, y en este caso está asignado a estos 4 tipos de trabajos. La camiseta rotulada, por ejemplo, pertenece al corte de vinil. La señalización, por ejemplo, se puede utilizar en cama plana, corte de vinil, rollo a rollo y así sucesivamente. Para cada uno de los diferentes tipos de trabajo, nosotros podemos crear acá n cantidad de tipos de trabajo y n cantidad de tipos de acabados y asignarlos a diferentes tipos de trabajo. Lo mismo aplica para tipos de proyecto. Esto tiene que ver sobre todo con la parte de diseño gráfico, diseño industrial. Nosotros creamos un tipo de proyecto y dentro de cada tipo de proyecto establecemos las diferentes secciones de costo. Esto nos permite segmentar la estructura de costos de cada uno de nuestros proyectos y la principal función es evitar que se nos quede algo sin cobrar. La idea es que vayamos sección por sección viendo qué es lo que se lleva en cada una de ellas, de manera que cuando lleguemos al final podemos estar razonablemente ciertos de que no nos quedó nada fuera del presupuesto que vamos a entregarle al cliente. Finalmente, acá en la parte de administración tenemos en la sección de crédito y vencimiento si le vamos a ignorar o no el límite de crédito a los clientes. Por lo general la opción es no, de manera que cuando un cliente esté excedido de su límite de crédito, el sistema dé una alerta o, dependiendo de los permisos de usuario, bloquee la acción de ese usuario. Puede también declarar morosidad. ¿Qué significa eso? Que pasados los días de crédito que se le hayan dado a un cliente en un documento, por ejemplo, si yo le di 30 días de crédito a un cliente en una factura, 5 días después de que se venció la factura, el sistema ya me marca al cliente como moroso. Eso significa que aunque el cliente no haya excedido su límite de crédito, al tener facturas que se hayan pasado del límite de morosidad, en automático el sistema le bloquea el crédito a ese cliente. Hay un reporte que se llama análisis de vencimiento, el cual separa las facturas en función a la fecha de vencimiento. La mayoría de los sistemas administrativos solamente separan después del vencimiento. Econsys separa en 3 periodos antes del vencimiento y 3 periodos después del vencimiento. Y estos periodos se pueden mover a voluntad de la empresa en función a cómo le convenga cada quien. Por otro lado, también tenemos una sección acá donde podemos colocar los comentarios por defecto que queremos que aparezcan en cada una de nuestras facturas. Dependiendo del país en donde esté instalado el sistema, podemos tener diferentes impuestos y diferentes porcentajes de impuesto. En este caso, este es un ejemplo para México en donde el IVA tiene un 16% y tenemos el impuesto sobre la renta que tiene un 10%. No necesariamente quiere decir que el sistema en automático va a cobrar estos impuestos. Simplemente son las opciones que tenemos para activar al momento de elaborar una cotización, una orden o una factura. Asimismo, tenemos retenciones federales a clientes, retenciones federales a proveedores y el sistema para efectos de facturación electrónica maneja el complemento de impuestos locales. Tenemos 3 impuestos locales y 3 retenciones locales. Podemos manejar también en la sección de series de documentos diferentes series de documentos. Pueden ser series de facturas, series de tickets, que son los comprobantes simplificados para ventas de mostrador,
y series de notas de crédito. Al igual que en otras secciones del sistema, el que tenga la estrellita roja marcada quiere decir que va a ser el tipo de serie por defecto. Acá finalmente tenemos la sección de facturación electrónica, en donde nosotros podemos definir cuál va a ser la unidad de medida por defecto. Aquí tenemos el catálogo completo del SAT para seleccionar cuál es la unidad de medida que queremos manejar. Aquí están todos los regímenes fiscales del SAT, dependiendo de si es una persona física o una persona moral. Y todos estos datos que están acá tienen que ver con la conexión al proveedor de certificación, al PAC, para efectos de facturación electrónica. Estos datos los damos de alta nosotros en Aconsys al momento de contratar el sistema. Finalmente acá en la sección de formas de pago tenemos el catálogo de formas de pago del SAT. Podemos añadir o eliminar formas de pago dependiendo de la necesidad de la empresa. Repito, este es un ejemplo para México, pero podemos añadir o eliminar formas de pago si en tu país se utilizan formas diferentes. Esta parte de acá que se llama flujo de caja es muy importante. En esta sección nosotros definimos cuánto es el gasto anual de la compañía, anual, mensual, quincenal, dependiendo de la frecuencia, de manera que podamos tener más o menos cuánto es el total mensual de gastos de operación. Esto, junto con el costo de ventas, nos permite establecer un presupuesto de ingresos mensual, de manera que podamos tener un objetivo de cobranza mes a mes. No necesariamente el campo tiene que ser igual en todos los meses, porque pueden haber meses altos, meses bajos. Entonces, dependiendo de cómo sea el ritmo de movimiento de flujo de caja de la empresa, podemos establecer diferentes objetivos de cobranza para cada mes. Entonces, la idea es que el sistema nos vaya diciendo cómo vamos en cuanto al objetivo de cobranza. Ya para terminar tenemos acá la integración con Google Suite, en la cual una vez que el cliente ya tiene contratada su cuenta de Google Suite, hay una sección en donde se pueden crear cuentas de servicio. De ahí se van a generar dos nombres, uno que se llama Google Account Name y otro que se llama JWT, que son archivos que se descargan de la página de configuración de Google Suite, los cuales permiten que Aconsys envíe documentos ya sea hacia calendario, hacia Gmail o hacia tareas en nombre de un usuario determinado sin necesidad de que el usuario se firme dentro del sistema. Ya cuando terminemos de hacer la configuración del sistema, le damos clic al icono del candado para guardar todos los cambios y luego le damos clic al botón de regresar para volver a la pantalla inicial en donde estábamos antes de entrar a las preferencias del sistema.